Andrés L. Mateo. Muchas gracias. Bueno, el coronavirus es en este momento el problema más importante de la República Dominicana. Y lo cierto es que hay que comenzar para poder analizar la situación actual por decir la verdad. Aquí no hubo política de combate al coronavirus por parte de quienes administran el aparato del Estado. No la hubo. Se limitaron a las estrategias de consolidación del candidato y aprovecharon toda la política asistencial que de esas circunstancias se derivaban para resituarlo en las posibilidades que ellos creyeron que les surgía a partir de lo despavorido que quedaba el país ante la pandemia. Lo verdadero, lo cierto, lo indiscutible es que quizás en este momento el país tiene que mirar con ojos de preocupación y política de Estado hacia la pandemia. Fue el candidato del partido de gobierno el que trajo las primeras unidades de pruebas para la positividad o no del coronavirus en nuestro país. Al candidato le permitieron viajar a China, dispuso de toda la infraestructura del Estado, hizo la búsqueda de dominicanos en el extranjero, en la coyuntura del enchivamiento que se daba a nivel mundial por la suspensión de los vuelos intercontinental y de los vuelos de todo tipo, porque obviamente una de las primeras medidas fue cerrar los aeropuertos, dada la volatilidad y la capacidad de contagio que el virus tiene. De manera que las estrategias eran todas destinadas a tratar de un aprovechamiento real de la coyuntura que el coronavirus propiciaba. Incluso los programas asistenciales que se derivaban de las políticas de Estado que debían ser tomadas como modelo en muchos otros países donde se desplomaba el aparato productivo, eran también parte del instrumento de observación política destinado a fortalecer las endebles estructuras del candidato seleccionado por el presidente Danilo Medina. Yo pienso que eso no hay ninguna necesidad de discutirlo. Lo vivimos todos. El aprovechamiento del estado de excepción era tan descarado, que ni siquiera se reseñaba en los periódicos, que la gente llegó a mirarlo con toda la legitimidad cuando los grupos del G20 se desplazaban en horas del toque de queda a distribuir el salchichón penco, la leche penco, el pan penco, las gallinas penco, el azúcar penco, el arroz penco. Todas las estrategias asistencialistas fueron canalizadas para el fortalecimiento de un candidato que no logró, ni siquiera insuflándole toda la fuerza del Estado, volar con alas propias. El momento es distinto ahora. Hay una verdadera embestida respecto de lo que constituyen las secuelas de una pandemia como la que hemos estado viviendo. Ya el país supera los 40,000 casos positivos de COVID-19. Hay 4,063 en aislamientos hospitalarios y 842 casos en decesos, en muertes. Hay un nivel de positividad extraordinariamente alto en lo que respecta al país. Pero aún así, las políticas públicas para enfrentar el coronavirus siguen adoleciendo de las limitaciones, la indolencia y el descuido con el que las estrategias políticas la lastraron cuando en marzo, el 17 de marzo, el país fue totalmente anunciado de que el coronavirus ya era
una realidad peligrosísima viviendo entre nosotros. Ese lastre lo vimos ayer en lo que tiene que ver con lo que el gobierno desplegó como parte del aislamiento de algunos barrios del Gran Santo Domingo y de Santiago. La muestra es lo que el gobierno desplegó en los guaricanos. En medio de una queja inmensa por falta de pruebas, el gobierno fue con su operativo del Ministerio de Salud Pública en el sector Los Guarícanos, eso queda en Santo Domingo Norte, como ustedes saben, porque allí ha habido una alta incidencia de contagiados del COVID-19, particularmente en las últimas 2 semanas. Y los residentes en el sector se quejaron de que se establecieron 4 puntos para la realización de las pruebas y en cada uno de estos puntos solo había 100 pruebas. Ustedes se imaginan que la dimensión que el propio informe del ministerio señala, esa dimensión diaria que va adquiriendo niveles catastróficos, pueda ser enfrentada en un operativo en el que el Ministerio de Salud Pública llevaba 400 unidades de muestras. ¿Se puede decir que se está atendiendo a la dimensión de la catástrofe? ¿Es posible creer en un gobierno que todavía hace un operativo con bombos y fanfarrias y lo pregona a los 4 vientos y alerta a un barrio carenciado de tal dimensión de habitantes que está superpoblados y se aparece con 400 muestras? Claro, un esperpento también de fumigación, que se sabe concretamente que la fumigación no tiene nada que ver con el impacto en la extinción del virus. Hay que asumir la realidad del coronavirus ahora que está despojado de la deformación de la práctica política en este país. De verdad, ese ministro de Salud Pública no tiene nada en la cabeza, parece. ¿Cómo se presenta a los guarícanos con 400 pruebas? 400 pruebas. Por poco se lo llevan de paro las multitudes airadas. No había más que 4 estacionamientos con 100 pruebas cada uno. Y eran 400 pruebas, todas. Después cerraron los bártulos y se fueron. No puede ser. El país no puede tener políticas sanitarias ante la pandemia de esa ridiculez, de esa miseria de estrategia y de esa irresponsabilidad casi total. 400 pruebas te puede movilizar un barrio como los Guarícanos y cientos de personas con malestar allí. Yo vi el noticiero donde la gente casi desplomándose decía que tenían 8, 9 y 10 días de fiebre y que temían por su estado de salud. Olvidémonos ya de la política. La política pasó y ahora lo que se imponen es que el gobierno entrante y el gobierno saliente planifiquen enfrentar a profundidad la pandemia que acogota en este momento a la República Dominicana. Argenis.